los que nos quedamos la clase anterior. Nada más déjenme cerrar aquí unas ventanas que se están abriendo. Y con la clase. Ya. Bueno, ya habíamos platicado, o ya habíamos empezado a platicar un poco acerca de la parte de las funciones. Ya comenzamos también a calcular lo que es el dominio y el rango de una función. Estábamos viendo lo que era la lista 2 y hablábamos un poco de algunos tipos de clasificaciones de funciones. Vamos a aprovechar eso. Entonces, nada más déjenme, les comparto, por ejemplo, esa parte que les decía, de la lista 2. Vamos a verla. 2. Ahí está. Bueno, les pedía entonces que calculáramos dominio y rango de las siguientes funciones. Aquí vamos a hablar un poquito más de ellas. Y también hablábamos acerca de que una función fuera par o fuera impar. Y decíamos que en algunas ocasiones, pues no se cumplía ninguna de las dos. En algunas ocasiones simplemente no podemos decir que sea par o que sea impar. Simplemente no es ninguna de ellas. Entonces, en realidad es un tipo de clasificación tripartita, es decir, estamos partiendo a nuestro conjunto de todas las funciones en tres, las que son pares, las que son impares y las que no son ninguna de esas dos. No es únicamente de que si no es par, entonces es impar, o si no es impar, entonces es par. Ahí no podríamos asegurarlo de esa manera, porque hay una tercera opción. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso, pero antes vamos a hacer otro ejemplo de cálculo de dominio y rango. Y ese ejemplo va a tener que ver con los otros ejercicios que también les había subido, me parece que ya la semana pasada, y les había comentado que aquí teníamos, por ejemplo, hicimos el cálculo del dominio y rango de la función A, y tenemos también otro tipo de funciones. Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué nombres reciben, dependiendo de la clasificación en la que nos encontremos, qué tipo de nombres reciben este tipo de funciones. Van a ser funciones algebraicas, todas estas que estamos viendo aquí en el ejercicio 1. En el ejercicio 4 tenemos funciones ya de otro tipo. Por ejemplo, tenemos funciones seno y coseno, y esas ya no son algebraicas, ya no se pueden representar por medio de polinomios. Entonces, estas son otro tipo de funciones que, como trascienden el álgebra, están más allá de la álgebra, entonces se llaman trascendentes. Esa va a ser otra clasificación de la que vamos a hablar más al rato. Pero entonces, un ejercicio rápido para seguir recordando un poco la parte de dominio y rango. Vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué estará bien? Vamos a hacer para h de x, que se ve interesante. Para empezar, es una fracción, es un tipo de función que le vamos a llamar racional, aunque en realidad aquí, como tenemos una raíz cuarta, es un tipo de expresión que más bien le vamos a llamar irracional. Las racionales son las que únicamente son fracciones, pero aquí no solamente está la fracción, sino que ya la raíz cuarta pues, nos da más problemas todavía. Entonces vamos a tratar de recordar, por ejemplo, propiedades de raíces de grado par, que básicamente nos van a dar todo lo que necesitamos. Entonces, aquí, por ejemplo, analizamos esta función, la h de x, igual con 1 entre raíz cuarta de x cuadrada menos 5x. Y entonces, aquí, lo más importante de nuestra función es que, primero, es una división. Entonces, nuestro dominio, el dominio de h, tendría que ser todos los números reales, excepto, ya sabemos, indeterminaciones. ¿Qué es lo primero que necesitamos quitar como indeterminaciones aquí, si tenemos una división? La raíz. Tendría que Bueno, se termina adentro. se le cortó un poquito la comunicación, entonces, si lo puede repetir, por favor. Por ejemplo, ahí ver que se indetermina dentro de la raíz x cuadrada menos 5x debe ser mayor o Bueno, igual que a 0. para empezar, ya como dijo también otro compañero, se trata de una raíz. Entonces, déjenme borrar ahí porque
Le puse esta rayita por error. Y volvemos a apuntar el símbolo de raíz. Ahí está. Entonces, podemos comenzar con la raíz. A final de cuentas, aquí lo que nosotros estaríamos pidiendo para que no se indetermine la raíz es que sea mayor o igual que 0, lo que está dentro de la raíz. Entonces, primero, por la raíz cuarta, lo que necesitamos es x cuadrada menos 5x que sea mayor o igual a 0. Ahí vamos a tener otro pequeño problemita, pero primero entonces, aquí, esto lo vamos a poder convertir mediante desigualdades. ¿En qué? Bueno, se puede factorizar. Esto es x por x menos 5. Afortunadamente se puede factorizar muy fácil y entonces resolvemos esta desigualdad. Como nosotros ya sabemos, podemos analizarlo, por ejemplo. Aquí vamos a tener dos posibilidades, ¿no? Para que los signos sean positivos, para que esta multiplicación nos dé algo positivo, que es justo lo que queremos, entonces aquí necesitamos a quiénes. Necesitamos nuestros dos intervalos. Caso A, x mayor o igual a 0 y x menos 5 mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, ¿con cuál de las dos restricciones nos quedamos? X mayor o igual a 0, x menos 5 mayor o igual a 0. Entonces, de aquí, ¿cuál es el intervalo que tendríamos que tomar? X menos 5, ¿no? X menos 5 mayor o igual a 0, porque es el intervalo, digamos, más grande. O a ver, espérenme. X menos 5. Esto sería entonces, ajá, así es. Tendría que ser entonces desde 5, cerrado aquí, porque sí puede suceder que sea igual a 0. Entonces, déjenme cambiarlo aquí. Que sea cerrado desde 5 hasta infinito. El otro intervalo, el que corresponde con x mayor o igual a 0, es de 0 a infinito. Entonces, este es más restrictivo. Se tienen que cumplir estas dos condiciones al mismo tiempo y esta de inmediato cumple con la primera. Inciso B. Ahora, x menor que 0 estrictamente y también x menos 5 menor que 0. Perdón, ahí ya estoy adelantando. Es más rápida la mano que la boca. Entonces, x menos 5 menor que 0. De repente uno escribe los símbolos antes de decirlos. X menos 5 menor que 0 o x menor que 0. ¿Cuál es más restrictivo en estos dos casos? ¿Con qué intervalo nos quedaríamos? X menor a 0. X menor a 0. Muy bien. Ahora nos quedamos con este. Este, a final de cuentas, nos permite que la X pueda ser 1, 2, 3, 4, incluso 4.5, 4.9. Entonces es más restrictivo X menor a 0. Muy bien. Entonces iríamos de menos infinito hasta 0. Ahí tenemos nuestros dos intervalos. Pero, perdón, aquí un pequeño detalle. Es intervalo. Déjenme borrar aquí estos horrores que estoy cometiendo. En este caso era abierto de este lado, aquí abierto. Y aquí, como estamos en desigualdades estrictas, no podemos tocar al 0, entonces así. Son intervalos que no se traslapan, entonces los tendríamos que escribir así. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Qué otra indeterminación tenemos que evitar? Ya evitamos las de la raíz. Entonces, de aquí, el dominio de H tendría que ser igual de menos infinito a 0, unión de 5 a infinito. Pero aquí hay un pequeño problema. Hay otra indeterminación que podría ocurrir. ¿Cuál es? La división, porque ningún número se puede dividir entre 0. Exactamente. Tenemos que evitar divisiones entre 0. Acuérdense de todas las indeterminaciones que tenemos, esa es la peor de todas, yo creo. Estas, a final de cuentas, las raíces de números negativos, hay toda una materia
que ustedes van a llevar en tercero o cuarto semestre, que es matemáticas avanzadas, en la cual van a ver un tipo de cálculo que se llama cálculo de variable compleja. Y ahí precisamente trabajamos con números complejos. El tipo de número que surgen de raíces de números negativos de grado par. Raíces pares de números negativos. O sea que estas se indeterminan en los números reales, pero en los números complejos sí se pueden trabajar. Ahí ya va a ser otro problema, donde ojalá que ya lleguen con todo esto dominado, con todo lo de funciones, con todo esto de desigualdades y la recomendación que les hacía la clase pasada, la parte de geometría analítica. Ese curso es la cumbre de todos los cálculos que van a ver aquí en la escuela. Cálculo aplicado, cálculo 1, bueno, este cálculo más bien. Análisis vectorial también se necesita para esa, un poquito de álgebra lineal y otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la indeterminación que hay que quitar? Vamos a quitar un número donde se indetermina ahora la división, esta división de aquí, 1 entre esta raíz. De todos estos números que están entre menos infinito y 0 y de 5 a infinito, donde sí podemos tocar al 5, pero no podemos tocar al 0, ¿en cuáles de ellos se indetermina esta división? Es decir, lo que nosotros necesitamos ahora es que esta partecita de aquí tenga que ser distinta de 0. Sí podía ser 0, pero así solita. Pero el problema es que es el denominador de una fracción. Entonces, ahora sí, no puede ser 0. Pero ¿cuáles son los únicos dos números donde se puede volver 0? Uno es el 5. Uno es el 5 y el otro -5. no. Pero 0, ¿no? 0. Así como la tenemos, esta expresión, x menos 5 por x diferente de 0, esto implica x distinta de 0 y x distinta de menos 5. Esas son, digamos, nuestras dos soluciones. A final de cuentas, si se fijan, es como si estuviéramos resolviendo una ecuación cuadrática. En este caso, por factorización. Por el método que ustedes quieran. Pero aquí, luego se dio por factorización. Entonces, digo que se parece a resolver una ecuación cuadrática porque a final de cuentas no es una ecuación. Lo que nosotros queremos es que sea distinto de 0. Cuando en una ecuación generalmente lo que queremos es que sea igual a 0. Entonces, en este caso, lo único que cambia, pareciera un tanto extraño, pero pues únicamente el signo. Si lo que queremos es que sea distinto de 0, entonces evitamos esas soluciones. X es distinto de 0 y X es distinto de 5. Positivo. Por eso les decía, aquí hay un pequeño problema. El 5. El 0 realmente ya no está aquí. De alguna manera, nuestra condición B para resolver esta desigualdad de aquí, elimina al 0. Pero el 5 todavía estaba por la del inciso A. Entonces, sería esto, quitándole el 5, y pues esto resulta que, déjenme nada más aquí, el problema es que fue demasiado espacio. Déjenme ver si lo puedo mover un poquito. No se dejó, déjenme ver de nuevo. Ahí está, ahora sí. Y entonces, quitándole ese 5, pues se vuelven los dos abiertos. Menos infinito a 0, unión abierto de 5 a infinito. Es lo único que hizo al quitarle ese punto. Como era un punto extremo de uno de los intervalos cerrados, o bueno, en este caso mixto, pues simplemente lo quitamos y se vuelve abierto. Es algo bastante extraño. Una diferencia tan pequeñita, pero ya hace una gran diferencia en el término de los intervalos que estamos utilizando. ¿Dudas? Pero, por ejemplo, antes de empezar a hacer eso,
por ejemplo, yo podría expresar la raíz cuarta como la raíz de la raíz, ¿no? Entonces podría ver la raíz de este dominio que acaba de escribir al final, ¿no? O sea, para que... Em, no, ahí más bien a lo mejor usted está pensando en el rango. En el rango sí, ahí sí afecta directamente que puede expresarlo como la raíz de la raíz. Entonces puede sacar el rango de la primera raíz y a ese rango ver cómo le afecta la otra función que está por encima, que sería nuevamente una raíz cuadrada. Ahí yo creo que sí afecta. Pero en este caso las indeterminaciones van a ser iguales, porque en el caso de esta raíz cuarta y de la raíz cuadrada, si es que lo quiere ver como una raíz cuadrada de otra raíz cuadrada, lo único que se indetermina es cuando es negativo. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo. Digamos que para la segunda raíz cuadrada ya no tendría el problema porque la primera raíz ya sería algo positivo o cuando mucho cero. Y en ese caso los ceros los eliminamos en esta sección de aquí hasta el final, así como lo hicimos en esta. Ok, ok, No sé, gracias. ¿sí? Sí, Vale. Bueno, entonces lo que decíamos, ahora sí, vamos a calcular entonces el rango. Resulta que el rango, pues generalmente va a ser algo, así como lo hemos venido haciendo, de analizar cómo se comporta la función. En este caso, por ejemplo, ¿qué podemos decir acerca de esta función? ¿Podemos obtener negativos? Así como está definida uno entre raíz cuarta de este pequeño polinomio. No. No se puede. No, no, ¿verdad? No se puede. La raíz cuarta de inmediato nos dice, esto es positivo. Lo que salga de aquí es positivo. Si aquí, vamos a ponerlo en otro color para la situación hipotética. Si aquí hubiera una raíz cuarta, pero por fuera hay algo negativo, entonces, pues la raíz cuarta siempre es positiva. Por fuera hay algo negativo, entonces más bien la función sería positivo entre negativo, 1 entre algo negativo en realidad, y siempre sería negativo. Pero en este caso, pues no. No tenemos ese signo. Acuérdense, eso es algo que siempre va a pasar con las raíces. Si no tiene signos, de inmediato pensamos en la rama positiva de la parábola. Ya habíamos platicado un poquito acerca de esto. Cuando empezamos a platicar también de cómo calcular el dominio y rango mediante geometría analítica. La raíz siempre se queda en la rama positiva, la rama superior. Si le ponemos el signo menos, entonces ahora sí, tomamos la parte de abajo, la parte negativa o la parte inferior. Este tipo de gráficas, de hecho, cuando ustedes hacen el despeje, y de hecho eso es lo malo, si lo hacen mediante despejes, luego se empiezan a perder ese tipo de ideas o de formas. Entonces no hay que perderlas de vista, sobre todo cuando trabajamos con raíces. Vamos a ver lo que les decía, el dominio. Nada más que ahí el problema es que, pues aquí ya no hay espacio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dudas con esta primera parte? No, profe. Bueno, vamos a ver entonces. Borramos esto. Ahí está. Y ahora el rango. Para el rango, R de H, analizamos la función. Por ejemplo, ya dijimos, por la naturaleza que tiene la definición, esta no puede ser entonces negativa. H de X siempre es, vamos a decir ahorita. Una pregunta. Vamos a analizar ahora esto que acabamos de poner. A lo mejor hay algún detalle extra que podemos dar. H de X siempre es mayor o igual a 0. ¿Realmente puede ser igual a 0? No. También, acuérdense, ahí hay un pequeño detalle, perdón que interrumpa, pero ya dijo la respuesta a su compañero, no puede ser igual a 0. Pero vamos a ver un pequeñísimo detalle en cuanto al lenguaje. Si yo les digo que algo no es negativo, no negativo, esto
¿Es equivalente a decir entonces positivo? ¿Es lo mismo decir no negativo que positivo? Son dos negaciones, ¿no? Dos negaciones. ¿A qué se refiere con dos negaciones? Pues que si, por ejemplo, eso es como el no negativo, o sea, sí podría ser como el positivo porque está como dos veces negado lo de la izquierda. Eso es como generalmente funciona nuestra mente, exactamente. Y ese es precisamente el problemita que luego tenemos cuando ocupamos este tipo de lenguaje. No negativo sí implica que son positivos, pero no son equivalentes. Cuando uno dice no negativo, ahí hay un número extra, aparte de los positivos. Acuérdense que tenemos tres tipos de números, sobre todo cuando lo vemos en la recta numérica. Tenemos los negativos, tenemos los positivos y tenemos en su propia categoría, solito, el cero. Ahí es donde tenemos el problema. Porque entonces, si nosotros decimos no negativo, sería, por ejemplo, en este esquema, tomamos el color rojo y a partir de ahí, pues todo esto lo tachamos. Pero lo que nos queda no solamente son los positivos, también nos queda el cero. Entonces, tengan mucho cuidado con cómo manejamos este tipo de lenguaje. Porque hay una tercera opción, una opción muy especial, una opción única, una opción muy pequeñita, donde solamente entra el cero. El cero es su propia categoría. Cuando hablamos de negativos y positivos, hay una tercera categoría y solo está el cero. Tengan mucho cuidado. También eso va a tener que ver con otro tipo de lenguaje cuando nosotros hablamos de funciones crecientes, funciones decrecientes, funciones no crecientes y funciones no decrecientes. Porque resulta que ahí también tenemos ciertos detallitos donde luego caemos ahí en pozos sin fondo y pues es un tanto complicado. Hay que tener mucho cuidado con esos detallitos. Por ejemplo, no negativo no es lo mismo que positivo. No negativo implica el cero y los positivos. Por eso decíamos esto. De hecho, esto es lo que significa. Analizando la función, vemos que h tiene que ser no negativa, para empezar, porque es un 1 entre algo que siempre tiene que ser positivo. O 0. De hecho, ya vimos que el 0 no podría darse tampoco, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta que hacíamos y que ya contestó uno de sus compañeros, ¿realmente puede suceder h igual a 0? Perdón, h de x igual con 0. Pues esto, respuesta, no. Y ustedes díganme, ¿por qué no? ¿Cuál sería la razón en términos de propiedades de números reales para decir que h de 0, así como está definida, no puede ser 0? Nunca. Si aparece, bueno, si aparece el cero en el denominador, que es la única parte en la que puede aparecer, pues esa es una indeterminación y no hay ¿Ah? forma de que aparezca el cero en el numerador para hacerse cero. Exactamente, más bien entonces es la segunda parte de lo que nos dice su compañero. Muy bien. Realmente la parte del denominador ni siquiera nos interesa. Pues aquí, déjenme borrar entonces ahora sí los puntos suspensivos. Ya vamos a poner, así como nos lo dijo su compañero, el denominador no nos importa. Aquí entonces decimos, pues, para que h de x, que es igual con 1, entre la raíz cuarta de x cuadrada menos 5x, fuera igual a 0, esto quiere decir que 1 es igual a 0. Y pues eso
No se puede, ¿verdad? Estos símbolos generalmente lo utilizamos, es como ese tipo de símbolos reservados o ese tipo de caracteres reservados cuando utilizan programación. En matemáticas y sobre todo cuando estamos dando un razonamiento, lo utilizamos para contradicción. Esto es una contradicción. No podría ser cero. La única manera de que se haga cero es que el numerador sea cero. Eso es una propiedad de los números reales. La única manera de que una división o una fracción sea cero es si el numerador es cero. Ahí de entrada, si hablamos de fracciones, ya sabemos que el denominador no puede ser cero. Digamos que esa es una cláusula que tenemos desde el inicio. Entonces solamente podemos hablar del numerador. El numerador es distinto de cero. Eso es lo que tiene que pasar. Perdón, para que sea cero, entonces el numerador es cero. Y en este caso es distinto. Es el 1. Si la definición permitiera que aquí, digamos, fuera un 2x, a lo mejor puede llegar al 1. Perdón, a lo mejor puede llegar a ser 0, el numerador. Pero en este caso es una constante. Es una contradicción. No podría ser 0. Entonces, aquí, pues borramos esta, ¿no? Es lo más que podemos decir. H de x es igual, es mayor estrictamente que 0. Y de hecho, ustedes díganme, seguimos analizando lo que es la imagen bajo cualquier punto del dominio. H de x puede ser un número muy pequeñito, puede ser un número entero, puede ser algo muy grande. ¿Hay alguna restricción respecto a esas variantes? No, bueno, no estoy seguro, pero creo que el máximo que puede alcanzar es 1, ¿no? El máximo que puede alcanzar es 1. Déjeme ver, ya me perdí dónde está la H. Ah, aquí está, perdón, es que no lo ubicaba. Lo máximo que puede alcanzar es 1. O sea que no podría ser, por ejemplo, 10. Esto nunca podría ser 10. Pues sería y acercarse sobre punto 5, bueno, sobre un medio o aproximado así para que empiece a subir su valor. Ahí, lamentablemente, así como estamos ahora, es bastante complicado. Bueno, me refiero a los conocimientos que hasta ahorita hemos visto de este curso de cálculo. Se supone que ya sabemos álgebra, se supone que sabemos geometría analítica, todo lo que se le llama precálculo. Pero en realidad, lamentablemente, no nos encontramos en una situación en la que podamos ver más allá, por ejemplo, cómo construir la gráfica de esta función a partir de máximos o mínimos, porque ese es un método que necesita de la derivada y no hemos visto la derivada. Entonces, podríamos analizarlo con ese método. Y incluso podríamos intentar hacer una gráfica bastante bien hecha, sin necesidad de hacer una tabulación incluso, únicamente basados en ese método de máximos y mínimos. El problema es que no lo tenemos. Entonces, a eso me refiero con que no estamos en condiciones de analizar muy bien, que digamos, este tipo de funciones, al menos la parte del rango. El dominio tenemos prácticamente todo lo que se necesita. Lo único que necesitamos es evitar indeterminaciones. Pero aquí, por ejemplo, la pregunta que les hice, déjenme la anoto del lado izquierdo. O sea, quitamos esto, que era una observación al margen nada más. Por ejemplo, digamos 10. ¿Puede ser 10 esa función? Vamos a ver. Decimos h de x es igual con 10. Según nuestra fórmula tendría que ser 1 entre raíz cuarta de x cuadrada menos 5x. ¿A qué sería equivalente algo como esto? Por ejemplo, se nos pueden ocurrir muchas cosas. Lo primero es evitar esta raíz cuarta. Ya esto es una ecuación. Esto es algo algebraico. Y lo primero que se nos puede ocurrir es decir, bueno, suponiendo que la x es parte del dominio, elevamos a la cuarta en ambos lados. Y nos queda entonces aquí 10.000, un 10 con 4 ceros, igual con ahora 1 entre x cuadrada menos 5x. Después, ¿qué se nos puede ocurrir? Bueno, pues aquí suponemos que x está en el dominio y entonces eso hace que x cuadrada menos 5x
no se puede volver cero. De hecho, eso lo analizamos y no se puede volver cero en el dominio. Entonces, podemos multiplicar en ambos lados por esto mismo. Y llegamos a algo que ya se nos va a hacer muy conocido. 10,000 por x cuadrada menos 50,000 x igual con 1. Y bueno, pues ustedes ya saben qué es esto, ¿no? 10,000 x cuadrada menos 50,000 x menos 1 igual con 0. Y pues esto sí tiene solución, ¿no? Para la mayoría de los números esto yo creo que sí tiene solución. De hecho, ya dijimos, h de x tiene que ser mayor que 0. Entonces podemos analizar ahora esta expresión para cada uno de los números. Por ejemplo, en vez de decir que sea un 10, simplemente podríamos decir, esto es una A mayor o igual que 0. No, mayor estrictamente que 0. Ya dijimos que no puede ser 0. Mayor estrictamente que 0. Entonces, se va a convertir en ¿quién? En esta ecuación. Ahora sería A a la cuarta menos 5A a la cuarta igual con 1. Y aquí entonces A a la cuarta menos 5A a la cuarta menos 1. Y ahí, ¿cómo podemos saber si una ecuación como esta, ahora ya en términos generales, una ecuación como esta tiene soluciones o no? Estos son los coeficientes, ¿eh? Aquí esto es x cuadrada, la variable es x, sigue siendo x, perdón, porque a lo mejor esto era confuso. Esto sigue siendo una ecuación cuadrática. ¿Cómo sabemos en términos de, déjenme ponerlo con otro color, en términos de estos coeficientes que tenemos aquí? Si la ecuación cuadrática con variable x tiene o no solución. ¿Alguien recuerda qué teníamos que hacer aquí? Fórmula general. Una es por fórmula general, nada más que nos va a costar un poquito de trabajo la fórmula general, al menos completa, porque estos son A a la cuarta. Es decir, además la fórmula general con estos coeficientes va a quedar de todas maneras algebraica. Hay un método previo a la fórmula general que nos dice, de hecho, si sirve utilizar la fórmula general para encontrar raíces reales. ¿Cómo Completar se el le llama? trinomio. Completar el TCP. Híjole, esto va a ser todo, yo diría que está un poco más complicado todavía con el TCP. De hecho, la utilidad de la fórmula general es que nos sirve sobre todo para este tipo de casos en cálculo. Y completar el TCP es una forma muy buena de resolver la cuadrática, pero la dejamos un poquito para álgebra más bien. Tiene que ver con la fórmula general. ¿Alguien recuerda alguna característica de la fórmula general que nos diga casi de inmediato si tiene soluciones reales o no? El determinante o el discriminante, ¿no? Dependiendo de cómo le llamen. Yo lo conozco como discriminante, pero la verdad es que en algunos libros luego sí viene como determinante. El discriminante lo que nos dice es lo siguiente, es la parte que va dentro de la raíz. Es decir, la parte que dice b cuadrada menos 4ac, esta tiene que ser mayor que 0, para que entonces tenga dos soluciones reales. Si es igual a 0, entonces solamente tiene una. Entonces, digamos que puede ser así. Dos soluciones reales o una, en el caso extremo de que sea exactamente igual a 0. Entonces, lo que tendríamos que analizar ahora es si a a la cuarta menos 5a a la cuarta y menos 1 como coeficientes a, b y c respectivamente, ¿qué es lo que cumplen? Si son siempre mayores o igual a 0, para que entonces siempre tengamos al menos una solución real. Porque si esto es negativo, entonces no hay soluciones de esta ecuación. Y por lo tanto nunca podríamos tener a esta A de aquí. No hay que perder de vista con lo que comenzamos. Queda menos de un minuto, entonces déjenme tomarle captura de pantalla ahora a esto
para que continuemos ya nada más para rematar el ejercicio. Y nos volvemos a conectar ahorita, por favor. Coeficientes corresponden con a cuarta, menos 5 a cuarta y menos 1. Serían A, B y C. Por favor, hagan los cálculos para ver si siempre son mayores o iguales a 0. ¿Esto cómo va a quedar? B cuadrada tendría que ser entonces menos 5 a la cuarta al cuadrado. Menos 4 por la A, que es de hecho a cuarta, por la C, que es menos 1. Y entonces ustedes díganme si va a ser siempre positivo, si puede ser 0 incluso, o bien si en algún caso a lo mejor llega a ser negativo. Pero creo que está bastante sencillo de analizar. Pero los espero un poquito. ¿Esto es mayor a 0 siempre? ¿Sí o no? Sí. Mayor, igual, menor. ¿Cómo lo ven? Siempre es mayor a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque Correcto, pero... en el menos 5, al elevarlo al cuadrado, se pierde el signo, y luego en el menos 4 por A y el signo negativo del menos 1 ya se vuelve positivo. Excelente. Si se fijan, ni siquiera tenemos que hacer cálculos. Así como lo analizó su compañero, así está perfecto. Analizamos signos. Eso es lo que nos interesa. ¿Esto puede ser 0? Pues sí, a lo mejor. No nos interesa realmente. Lo único que nos interesa es que sea generalmente positivo. Y si es 0 en algún lugar, pues bien. Qué bien por él, ¿no? Signos, como dice su compañero. Aquí tenemos un signo negativo, afuera está un cuadrado, entonces esto es positivo. Y aquí, como ya dijo, lo vamos a poner también en otro color. Aquí este signo con este de acá, menos por menos nos da más. Entonces tenemos positivo más positivo, pues siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Aquí digamos, de operación. Sumamos dos positivos, entonces eso siempre es positivo. Y ya. O sea que si se fijan, ¿qué estamos concluyendo? Pues precisamente lo que decíamos hace rato. A es mayor a 0. Eso es lo que queremos. O sea que puede ser cualquier cosa, siempre y cuando sea mayor o igual a 0, puede ser cualquier cosa. Entonces, esto de aquí. O sea que analizamos nuestro rango mediante cómo se comporta la función. Primero, no pueden ser negativos por la naturaleza de la raíz. No puede ser 0 porque aquí, para que fuera 0, tendría que ser el denominador igual a 0 y eso no se puede. En ningún lugar se puede que sea 0. Entonces quitamos el igual y notamos, A puede ser mayor a 0 siempre, cualquier tipo de número, pues sí. Si se fijan aquí no estamos analizando si es pequeño, grande, intermedio, si es que algo así existe en los números. Simplemente A mayor a 0, se tendría una ecuación como esta, la analizamos mediante el discriminante de la ecuación cuadrática y esto pues nos da un sí. Y pues esto confirma la forma en cómo se tiene que comportar el rango. Es decir, si quieren, lo pueden entonces poner como que el rango de nuestra función h es igual a ¿quiénes? No puede ser 0, entonces abierto en 0 hasta infinito. ¿Dudas? Por mi parte, no. No. Bueno, aquí nada más un pequeño comentario. La verdad es que aprender esto, a todos, yo creo que a muchos nos cuesta trabajo. A mí me costó mucho trabajo. Yo estaba acostumbrado a hacerlo así como me lo enseñaron en medio superior. Y cuando llegué a la superior, fue de los primeros golpes que me llevé. Analizar la función. Analizarla en términos de qué puede pasar, qué no puede pasar. Si puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0, puede ser números grandes, números pequeños. Entonces,
Este discriminante, por ejemplo, lo pueden volver a utilizar en varias ocasiones. Y recuerden la naturaleza de las raíces, si es una raíz de grado par, de grado impar, etcétera, etcétera. Aquí ya hay que tratar de dominar bastante bien lo que es el álgebra de nivel medio superior, todo lo que es ese lenguaje. A veces, en algunos casos, funciona la parte de geometría analítica, es una herramienta muy útil, pero a veces, como en este caso, pues no, porque se trata de una raíz de grado 4. Entonces esto no proviene de nada que nosotros conozcamos de geometría analítica. Sí se le puede asociar algo, pero realmente va a ser algo más complicado. Será una ecuación de grado 4. Bueno, vamos a comenzar a ver la clasificación, diferentes tipos de clasificación de una función. Eso también tiene que ver con esta parte del ejercicio 3 y el 4, donde se les pide determinar si una función es par o es impar. Ya habíamos platicado un poquito de esto, pero fue una plática un tanto rápida. Habíamos visto funciones pares provienen de la parábola, por ejemplo, de x cuadrada, funciones impares provienen de x cúbica o incluso de la línea recta que pasa sobre el eje x, perdón, sobre el origen. También esa es una función impar. Y habíamos visto dos funciones, seno y coseno, que de hecho son impar y par, respectivamente. Y ahondando un poquito respecto a esas funciones seno y coseno, cuando ustedes lleguen a matemáticas avanzadas, van a ver un teoremita que les dice que cualquier función se puede ver como una suma, a veces infinita, de funciones pares e impares. Y eso lo que va a provocar es entonces que ustedes van a representar prácticamente cualquier función como sumas de senos y cosenos y potencias de ellos. Porque además las funciones senos y cosenos tienen la ventaja de que son funciones periódicas, es decir, se repiten. Y eso lo van a utilizar después en otra materia que se llama análisis de señales. De lo que les estoy hablando es de matemáticas avanzadas, en análisis de o series de Fourier, en principio. Entonces, otra vez, muy importante, saberse propiedades básicas, por ejemplo, de funciones seno, coseno, como las que vieron en sus cursos de nivel medio superior. Vamos a empezar a ver entonces la clasificación, nada más, otra vez, dudas de este ejercicio en particular, con el H. No. Bueno, pues parece que no, ¿verdad? Entonces, déjenme borrar lo que tenemos hecho. Como le había tomado captura de pantalla, pues estamos en Paint, pero vamos a regresar entonces ahora mejor a la pantalla de Zoom, la pizarra de Zoom. Entonces, les decía, en realidad tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Perdón. Dependiendo de lo que necesitemos, a veces vamos a necesitar una clasificación, a veces otra. La que ya vimos es de pares, impares o ninguna. Ninguna paridad, a veces se le dice. Ya habíamos visto. En el caso de las pares, ¿qué era lo que decíamos? Que tiene que cumplir la función par. Era lo de que cuando sea el valor negativo como positivo en el mismo valor, tiene que ser paralelo en los puntos, ¿no? No entendí esa parte de Bueno, paralelos, pero iguales. bueno, tienen que ser iguales, ajá. Tienen que estar a la misma altura. A lo mejor eso se refería con paralelos, ¿no? Si nosotros trazamos una paralela al eje de las X, corta en la misma altura, para X y menos X. Es decir, para los simétricos, respecto al origen en el eje de las X, siempre tenemos la misma altura. Eso es lo que significa que sean pares. Resulta que entonces aquí podemos hablar de una simetría respecto al eje Y.
Por ejemplo, las parábolas, el coseno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí decíamos, esto es menos x, por aquí anda, perdón por lo chueco, hasta ahorita estoy viendo que está re chueco esto, x y menos x, y resulta que las alturas son la misma, f de x, igual con f de menos x, que es lo que teníamos aquí arriba. En el caso de las impares, bueno, les decía también, aquí el eje de simetría es el eje de las y's. Es básicamente lo que nos está diciendo esta definición. El eje de simetría tiene que ser el eje de las y's. Y hablábamos también un poco de simetría, pero de otro tipo, cuando tenemos funciones impares. Por ejemplo, decíamos de una x cúbica, que se ven así. Aquí hablábamos de una simetría puntual. Es decir, déjenme cambiar aquí de color. Aquí tenemos el origen, y entonces por aquí anda, digamos, menos x. Trazamos nuestra recta, y resulta que por acá tenemos ax. Y lo que veíamos es que decíamos que era impar si f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, ahí hay una simetría respecto al punto que le llamamos origen. Son simétricas. Siguen siendo simétricas. Pero aquí la simetría es respecto a una recta y aquí es respecto a un punto, lo cual es algo bastante extraño. Y les decía, también les platicaba la otra vez, aquí tenemos menos f de x, esta misma distancia, de hecho es hasta acá, f de x, y hasta acá, f de x. Pero esta, como está hacia abajo, pues lleva signo negativo. Les platicaba sobre todo las cúbicas, de hecho, bueno, no, sí, solamente las cúbicas, tienen ciertas aplicaciones, sobre todo cuando hablamos de más variables. Porque resulta que siguen esta misma simetría, la van a seguir cuando tengan 2, 3 o 5 variables, va a seguir siendo simétrica respecto al origen de coordenadas, nada más que en esos casos ya no las vamos a poder graficar. Pero lo importante de las cúbicas es que se pueden utilizar, o al menos una de las importancias de las cúbicas, es que se pueden utilizar para criptografía. Si les interesa ese tema, busquen criptografía mediante ecuaciones cúbicas. Y van a encontrar ahí varias cositas que se pueden hacer respecto a una gráfica como esta. Muy sencillita. Y tiene que ver con el número de puntos con los que siempre corta una recta. Una recta resulta que siempre corta en 3 puntos. Entonces pueden definir algo que se llama un grupo sumativo, etcétera, etcétera. Y pueden hacer criptografía sobre estas curvitas. Y bueno, las que son ninguna, ¿no? Y las que son ninguna, por ejemplo, se pueden obtener a partir de trasladar este tipo de figuras. Por ejemplo, una parábola por acá, o bien una cúbica, a lo mejor hacia el otro lado, pero que su punto de simetría esté por acá, el punto de inflexión. Entonces estas van a ser ninguna. No tienen simetría respecto a la y, perdón, al eje de las y, no tienen simetría respecto al origen tampoco, entonces ninguna. Que no se les olvide, porque este es un tipo de casos, como les decía, cuando hablamos de negativos positivos y se nos olvida el cero, que no es ninguno de ellos. Entonces pueden ser pares, pueden ser impares o simplemente ninguna, que de hecho la mayoría no cumplen con ninguna de estas simetrías. Pero tenemos otras. Hay otras clasificaciones. Por ejemplo, crecientes. Decrecientes. O bien no crecientes. Y no decrecientes. Y estas se comportan de maneras bastante bonitas. Crecientes. Aquí, lo que podemos decir es que si x es mayor que y, entonces f de x es mayor que f de y. Así, estrictamente creciente. Decreciente, si x es mayor que y, entonces f de x ahora es menor que f de y.
Si se fijan, nos movemos siempre a la derecha. Hacemos la comparación de izquierda a derecha. ¿Va creciendo o va decreciendo? F de Y. Así. Ahorita vamos a graficar o vamos a ver de manera gráfica cómo se ven. No a graficarlas porque no sabemos todavía cómo graficar. No crecientes. Bueno, aquí lo que nos interesa, si son no crecientes, no necesariamente es que sean decrecientes. No crecientes, si X es mayor o igual que Y, entonces F de X es menor o igual que F de Y. Ahí es donde tenemos el problema, porque va a haber algunos puntos en donde se estanca la función, donde a lo mejor en vez de no solamente ir para abajo, es decir, de que sean decrecientes, simplemente se quedan estancadas. Hay funciones que así son no crecientes. Y las no decrecientes no necesariamente son crecientes, sino que ahora decimos básicamente lo mismo si X es mayor que Y, entonces ahora F de X es mayor o igual, puede ser, que F de Y. Simplemente no decrece, es decir, no va para abajo, pero a lo mejor se queda estancada. Les decía, las gráficas van a ser distintas también. Creciente, por ejemplo, podemos hablar así, una función como logarítmica. Aunque la función logarítmica, su ritmo de crecimiento va estancándose, pero nunca deja de crecer. Ese es un tipo de función, por ejemplo, logaritmo de X. Es un tipo de función que siempre va creciendo. Siempre, siempre, siempre. Decrecientes, se les puede ocurrir, por ejemplo, Profesor, ahí está al revés el primer signo, ¿no? Porque lo no, igual que, que la anterior. X es mayor a Y. No, en la de decrecientes. en la de decrecientes, no, así está bien. ¿Sí? Sí, lo que quiere decir es que aquí esta está a la derecha y esta está a la izquierda. Entonces, si nosotros vamos de izquierda a derecha, esto va hacia abajo, va al revés. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos tener, digamos, a esta recta, así, para no complicarnos tanto. Déjenme mover los botones de zoom porque ahí creo que les empiezan a estorbar. Entonces, decreciente es que de plano va hacia abajo. No creciente. Bueno, podría ser algo así. Una función por intervalos. A lo mejor aquí se estanca, aquí vuelve para abajo, aquí se estanca, vuelve a ir para abajo, se vuelve a estancar y a lo mejor aquí ya no se vuelve a estancar nunca y siempre va para abajo. Pero entonces, estos intervalos de aquí, donde se estanca, son los que precisamente le dan lugar a este menor o igual, la parte del igual. Y si se fijan, pues sí van para abajo, pero a veces se estancan. No son lo mismo. Se parecen, pero no son lo mismo. No son iguales. Y una función parecida para el caso de no decrecientes, pero ahora que vaya mayormente para arriba. Y ahí tenemos también pues casos especiales, ¿no? Por ejemplo, algo así. Que vaya creciendo. O por ejemplo, las funciones escalonadas, donde aquí en realidad pues esto hay que tener cuidado. Simplemente son saltos. Las funciones escalonadas también son no decrecientes o no crecientes, pero no podemos decir que siempre van para abajo o siempre van para arriba. Entonces, nuevamente, la cuestión del lenguaje. Decreciente no es lo mismo que no creciente. No decreciente no es lo mismo que creciente. Porque hay este tipo de lapsos o este tipo de intervalos donde se estanca la función. ¿Hasta aquí alguna duda con estas clasificaciones? Sí, profe. No sé que también esté para la función par, decir que para cada valor de Y le corresponden dos valores en X y en la impar
para cada valor de X, no, de Y le corresponde uno de X. El problema es que no siempre va a ser así. No siempre va a corresponder, así como lo está diciendo, no siempre va a ser así. ¿Por qué? Ahí, así como lo está diciendo para las funciones pares, por ejemplo. Sí, a un valor de X, perdón, a un valor de Y aquí le corresponden 2 de X, este y este. El problema es que, por ejemplo, olvídense de esta parte de aquí. En esta que ya dijimos que es ninguna, porque no hay ninguna simetría. A esta Y le corresponden también 2X, pero no son 2X que estén simétricas respecto al eje de las Y. Entonces, así como lo está mencionando usted, esta sería una posibilidad. A una Y le corresponden 2X, pero esta no es par. Y para el caso impar es algo similar. Entonces, sí se podría decir de esa manera, pero tendríamos que ser más específicos en cómo son las X. Las X son, por ejemplo, como lo decimos aquí, son inversas aditivas. Ahí sí, a cada Y le corresponden 2X y las X son inversas aditivas, eso sí. Ahí sí podría decirse de esa manera. Y tal vez algo similar en términos de impar. Entonces trate de pensar en ese comentario, trate de pulir esa idea y pues a lo mejor encuentra una forma de expresar para las impares en términos de una X y solamente una Y. Aunque tampoco es muy cierto eso, fíjese. Porque aquí, por ejemplo, otra impar que se nos puede ocurrir y que de hecho tiene varias X para una sola Y, puede ir así. Casos extremos de cúbicas que vayan así. Esta sigue siendo impar. A lo mejor ahorita no les puedo decir cuál es la ecuación, a lo mejor es X cúbica más X o menos X, no se me ocurre ahorita cuál sea la ecuación, pero esta es impar. Y si se fija, para una sola Y, por ejemplo aquí, tenemos esta y esta. O para una Y aquí, tenemos solamente 2. Entonces, por ahí esa clasificación tal vez, o más bien esa definición tal vez no sea tan precisa como lo necesitamos. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, algún otro comentario que quieran hacer? Si no, para continuar, porque todavía podemos dar más clasificaciones. Si se fijan también, la parte de las gráficas es algo muy importante, sobre todo para analizar este tipo de funciones. A veces de cómo está la gráfica, luego vemos. Es creciente, decreciente, no decreciente, es par o es impar. Entonces, las gráficas son de mucha ayuda. Aquí en este curso vamos a tratar de hacer muchas gráficas. Como de hecho ya lo hicimos en la parte de dominio y rango, recordando un poquito lo de geometría analítica. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, Disculpe, vamos a ver. y bueno, por Dígame. ejemplo, ahí en las funciones pares o impares no se podrían definir por por el exponente. Pero ¿qué pasa cuando no tienen exponente? Por ejemplo, ya habíamos hablado de coseno. Coseno como tal no tiene exponente. O bueno, sí tiene un exponente, ¿no? A la 1. Y coseno así solita, ya habíamos visto la gráfica, para que la recuerden. Era creo que así, ¿no? Y bueno, se continúa para acá y así para abajo. Coseno es par. De hecho, aquí si se fijan, otra cuestión, incluso esta, así como está escrita, coseno, nos está diciendo, para esta sola Y tenemos 1, 2, 3 y aquí pues infinitos, ¿no? Tenemos infinitas X para las cuales una sola Y tiene sentido. O sea que si se fijan, pues no siempre van a ser 2, pueden ser hasta una infinidad. Y en el caso de seno, decíamos, seno de X, aquí igual tiene una simetría, pero ahora respecto al origen.
Y también cumple lo mismo. Para una sola y hay una infinidad de x. Y los exponentes siempre son 1. Entonces, el exponente nos puede servir para el caso de polinomios. Por ejemplo, x cuadrada, aquí digamos x cuadrada, aquí podríamos decir x cúbica. Pero el problema es que tampoco es suficiente con los exponentes. Sí se relaciona con los exponentes. De hecho, el nombre proviene de ahí, pares e impares. Grafiquen en algún programita de internet, en línea, o si tienen algún graficador en su celular, o tienen una graficadora, una calculadora, grafiquen x cuarta, x sexta, y lo único que pasa con la parábola es que se va aplanando más. Aquí, por ejemplo, si ustedes hacen el experimento y grafican x a la 10, resulta que es como una parábola, pero aquí ya está muy plana, y justo en el 1 empieza así. Y como que después del 1, aquí crece muy, muy rápido. Pero aquí es muy, muy plana, muy plana, muy plana. Llega aquí al 1 y de repente pues, se vuelve loca, ¿no? Eso pasa con estas. Con las de grado 5, grado 7, grado 9, grado 11, pasa algo muy similar. Aquí, por ejemplo, de grado 11, a lo mejor ya está aquí muy cercana a esto y de repente aquí se vuelve loca y se baja. Como que se van pegando al eje de las X en el de intervalo de -1 a 1. Hagan el experimento. También esa es otra cuestión. Hay que hacer muchos experimentos. Ustedes ya tienen a la mano graficadores, experimenten por su cuenta. Lo malo también es lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, x cúbica más 1? Así nada más. Una pequeña variación. ¿Qué hace esta operación? Sumarle 1 a una función. ¿Qué le hace a la función? A ver si me saben responder. Como que se recorre ¿Se recorre hacia dónde? Muy bien. hacia la derecha en este caso, ¿no? No. F de x igual con x. Ah, perdón, hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien, Ajá. hacia arriba, exactamente. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, x cúbica. Esta iría así, como si fueran las dos ramas de la parábola, pero ahora como si la torciéramos, ¿no? Por la mitad. Cuando nosotros le sumamos 1, entonces todos estos puntos pues siempre van para arriba, más 1. Este también va para arriba, más 1 y así. Entonces deja de ser impar. Con ese pequeño movimiento tan simple, esto ya deja de ser impar. Sigue siendo un polinomio de grado impar. Incluso aquí, más el 1, bueno, el 1 tiene grado par, de hecho, porque son constantes. Es x a la 0. Entonces, a lo mejor ahí tiene que ver eso. Eso sí, según recuerdo, si ustedes suman dos impares, obtienen un impar. Si suman dos pares, obtienen una par y así. Ahí sí. De hecho, eso es parte del ejercicio. Déjenme, ¿qué pasará si les comparto? No, mejor no, porque me lo voy a borrar. Entonces, corrimientos. Algo muy importante que también vamos a analizar más adelante. ¿Qué pasa cuando nosotros sumamos algo, cuando restamos algo? Cuando está dentro de un paréntesis o fuera de un paréntesis. ¿Qué es lo que pasa con nuestras funciones? O bien, ¿qué pasa cuando multiplicamos por algo? ¿Qué pasa cuando dividimos entre algo? Etcétera. De hecho, ahora sí, antes de cerrar esto, seguir con las clasificaciones, me gustaría mostrarles el material que les volví a subir, o más bien un material nuevo que les subí en la parte de funciones, ahí en Classroom. Pero antes, ¿dudas con esta sección? Hasta lo que llevamos hasta ahorita. No. Bueno, déjenles comparto entonces, nada más que aquí, pues ya no sé ni dónde quedaron los botones. Compartir. Y la lista de Chrome. Vamos a cerrar la lista. Y aquí en nuestro tablón de Classroom, en la parte de trabajo en clases, donde tenemos la sección que todavía no salimos de aquí, funciones. Habíamos visto la parte del Spivak de funciones, el capítulo 3, les había subido el PDF desde la semana pasada, pero aquí en el Stuart
también tenemos en nuestro capítulo, ahí está, ya me estaba espantando si se había subido mal. Tenemos el capítulo 1, el primero, que es precisamente el de funciones. El Stuart inicia estudiando funciones. Y aquí lo bueno es que tenemos muchas gráficas. Muchas gráficas. Entonces, denle también una leída, vale mucho la pena. Sobre todo, ampliar nuestra base de datos, o más bien, nuestra base de información. Por ejemplo, aquí tienen lo que es una función creciente, una función decreciente. Si se fijan, la definición es la misma. Una función se llama creciente sobre el intervalo si se respeta el signo. Es decir, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Y decreciente si se invierte. Es decir, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Lo tienen escrito de otra manera, pero significa exactamente lo mismo. Y si se fijan, aquí hablan de creciente y decreciente. No hablan de las otras dos. Pero también las podemos definir, poniendo el mayor igual y el menor igual. Vienen muchos ejercicios, no los vamos a ver. Y viene algo muy bonito, que es algo así como un catálogo de funciones esenciales. Vienen, por ejemplo, funciones lineales, vienen funciones polinomiales, polinomios, como le llaman aquí, funciones potencia, es decir, únicamente raíces o potencias de una función, funciones racionales, es decir, divisiones entre polinomios, funciones algebraicas en general, ya cuando tenemos raíces de diferentes grados, que no las podemos simplificar, esas se llaman irracionales a veces, funciones trigonométricas, si vienen propiedades de seno y de coseno, exponenciales, logarítmicas. Denle una checada a este capítulo y lo que me interesa entonces es mostrarles esto. Porque lo van a encontrar aquí de una mucho mejor manera. Ahorita lo podemos explicar, pero lo van a encontrar de una mejor manera que si se los escribo en el pizarrón de Zoom. Aquí en esta, página 37. Desplazamientos o corrimientos, como también se les puede llamar. Se desplaza verticalmente cuando se le suma una constante o se le resta una constante y es un desplazamiento hacia abajo. Y aquí, algo un tanto extraño, si se desplaza a la derecha, entonces restamos dentro del paréntesis de la función una constante. Si se desplaza a la izquierda, se suma. Hay que tener cuidado entonces con esto. El desplazamiento en el eje de las y's es directo. Si se suma va para arriba, si se resta va para abajo. Déjenme poner aquí el apuntador y por ahí aquí lo tenemos. Es justo lo que les estoy diciendo. Hay que tener cuidado con los desplazamientos en el eje de las X. Y por ahí déjenme checar. Alguien tenía levantada la mano. Islas, Gasca, dígame, ¿qué pasó? Bueno, siempre que se le suma una constante, siempre va a ir hacia arriba y hacia abajo, nunca va a ir del lado izquierdo o derecho. Es que depende de dónde se le suma la constante. Si se fijan Ah, aquí, desplazamientos horizontales y verticales. Primero, verticales, son los sencillos, son los directos. Se suma por fuera del paréntesis. Ahora bien, si la suma o la resta está dentro del paréntesis, el desplazamiento va en el sentido contrario al que nosotros creemos, pero son horizontales. Además, porque ahí realmente lo que estamos haciendo es recorrer el eje de las X, lo recorremos a la izquierda y entonces el desplazamiento de la gráfica se ve como si estuviera hacia la derecha. Hagan el intento, dejen la gráfica fija y muevan el origen a la izquierda. Y pregúntenle a alguien, oye, ¿qué pasó con la gráfica? Ah, bueno, pues según mi referencia del origen, lo que hiciste fue mover la gráfica a la derecha, pero no. En realidad lo que nosotros movemos es el origen. Entonces hay que tener cuidado con estos dos. Los desplazamientos horizontales son los que a veces es un tanto complicado de ver. Pero no solamente tenemos ese tipo de transformaciones. Hay otro tipo de transformaciones que de hecho van a ser muy importantes cuando lleguen a su curso de álgebra lineal.
Y son estos que tenemos aquí también. Alargamientos verticales u horizontales. ¿A qué se refieren estos? Bueno, se alarga la función solamente de manera vertical, se comprime solamente de manera vertical, o se alarga o se comprime solamente en términos de X, o se refleja respecto al eje X o respecto al eje Y. Entonces, estas tablitas igual, traten de aprendérselas. Son muy útiles. ¿Qué es lo que hace una pequeña transformación aquí? Hace que se haga más grande, más pequeña. Aquí igual, que se refleje respecto a uno de los ejes. De hecho, hay otro tipo de reflexiones. Como ya vimos, también podemos reflejar respecto a un punto, respecto al origen. Pero esa, si se fijan, no viene aquí. Entonces, por favor, denle una checada también a esto. Y pues yo creo que ya mañana continuamos con la clasificación para no llenarnos